Bienvenidos a esta sección sobre los tipos de artículos científicos. Al finalizar estos contenidos, usted tendrá la capacidad de diseñar, estructurar y redactar un artículo científico en el formato adecuado, aplicando criterios metodológicos de redacción científica y de ética en la publicación, con el fin de comunicar hallazgos clínicos o reflexiones académicas de manera clara, reproducible y con impacto en la comunidad médica. La comunidad científica y sus tipologías textuales en la comunicación tiene rasgos discursivos específicos. Se produce en contextos científicos profesionales y tecnológicos. Además, está orientada a la transmisión del conocimiento. Se presenta una temática definida, un léxico especializado y niveles de especialización variados, según el perfil de los interlocutores y el contexto en el que se produce. Dentro de este gran macrogénero encontramos distintas tipologías textuales interrelacionadas entre sí. Estas dependen de la finalidad comunicativa, los objetivos del artículo, los perfiles del autor y el lector, el medio de publicación y el contexto sociocultural. Veamos las 4 principales tipologías. Número 1. Textos investigativos. Se centran en generar nuevos conocimientos a través de resultados y avances e incluyen artículos científicos originales, análisis del discurso, artículos metodológicos y experimentales, artículos de balances históricos, estudios de casos y ensayos clínicos. El segundo tipo es formación y divulgación académica. Acá la ciencia entra en reflexión generando preguntas con distintos grados de especialización e incluyen ensayos y artículos de reflexión original, actualizaciones disciplinares, análisis críticos, artículos técnicos o tecnológicos, entrevistas temáticas, divulgación científica en blogs, traducciones y cartas al editor, reportes de análisis de experiencias educativas y proyectos académicos. El tercer tipo corresponde a los textos para valorar o representar otros textos. Entre estos se analizan y evalúan el resumen. Otros trabajos científicos incluyen resúmenes estructurados o abstract, reseñas analíticas de libros, artículos o trabajos de grado, evaluaciones de artículos, comentarios sobre publicaciones y métodos científicos, difusión oral del conocimiento y la investigación. Se enfocan en la comunicación oral y visual del conocimiento e incluyen ponencias y conferencias, presentaciones de trabajo en formato póster, ya sea en revistas o de forma electrónica, noticias sobre certámenes académicos y novedades editoriales en el campo disciplinar. Es importante aclarar que no existe una taxonomía universal para los artículos académicos. Esta clasificación es una herramienta útil para organizar la producción científica y facilitar su publicación y evaluación según criterios, entre los cuales se encuentran pragmáticos y textuales. Definición de artículos científicos. Un artículo científico es más que un texto con resultados, es un informe escrito y publicado que adopta un formato estandarizado con secciones que se pone a disposición de la comunidad científica para que otros puedan examinarlo, juzgarlo y construir sobre él. Su valor principal reside en la reproducibilidad para que otros colegas puedan evaluar lo hecho y repetir las observaciones. El artículo debe ofrecer el nivel de detalle que permita reconstruir el estudio sin ambigüedades. En medicina, esto implica describir con precisión la población, la intervención o exposición, los comparadores, los desenlaces y cómo se midieron, además del cálculo del tamaño de muestra, el plan de análisis estadístico utilizado y las limitaciones y riesgos de sesgos. También es parte del valor científico informar resultados nulos o negativos, describir hallazgos inesperados con cautela y delimitar qué preguntas no corresponde al estudio. De este modo, el artículo no solo comunica lo encontrado, sino que reduce la incertidumbre de la comunidad y orienta investigaciones futuras y decisiones clínicas. La creación
de un artículo científico es un proceso intencionado que se centra en un objetivo fundamental: contribuir a la actualización, síntesis y difusión de nuevos conocimientos. Para lograrlo, el proceso se construye sobre 4 consideraciones esenciales. Entre las consideraciones para un artículo científico, la primera consideración es comprender la esencia de un artículo científico. Este tipo de texto tiene una función específica: hacer avanzar el conocimiento. Su valor reside en la nueva información que aporta a un campo, convirtiéndolo en un mecanismo clave para el proceso académico y científico de la especialidad en que se publica. La segunda consideración vital es para el proceso, es el contexto científico del tema a nivel mundial, a nivel regional y local. El autor debe realizar una investigación exhaustiva para determinar qué se ha publicado ya sobre el tema. Esta revisión integral asegura la relevancia del trabajo y ayuda a identificar los vacíos del conocimiento que la nueva investigación abordará. La tercera consideración implica la correcta redacción científica. Este es un componente central del proceso. El artículo debe ser escrito con precisión y claridad, adhiriéndose a una estructura lógica que permita a la comunidad académica comprender y evaluar el trabajo. Como se señala en la imagen, este estándar riguroso se aplica universalmente desde la ciencia hasta las humanidades, destacando que la forma de presentación es tan crucial como el contenido en sí mismo. Finalmente, la cuarta consideración es la publicación de la investigación en revistas indexadas. Una vez que el artículo está completo, su camino natural es ser compartido a través de los canales validados. Las revistas indexadas cumplen esta función, asegurando que el conocimiento no solo sea accesible, sino también reconocido por la comunidad académica global como una contribución legítima y de alta calidad. Tipos de artículos científicos. Existen diferentes tipos de artículos y es fundamental conocerlos para elegir correctamente el formato adecuado. Los principales son el artículo original, las revisiones, que incluye revisiones narrativas, sistemáticas y bibliométricas, la carta al editor y los artículos de reflexión o debate. Cada uno tiene objetivos distintos, de niveles de rigurosidad diferentes y aplicaciones científicas. El artículo original se centra en comunicar un proceso de investigación propio que parte de una hipótesis, utiliza una metodología clara, presenta resultados y concluye con un análisis y discusión. Su estructura se conoce como INRID: introducción, métodos, resultados y discusión. En introducción se explica el problema y los objetivos. En métodos se detalla el diseño del estudio, la población, los instrumentos y análisis. En resultados se muestra de forma objetiva lo que se encuentra y en discusión se interpretan esos hallazgos. Se comparan con la literatura y se exponen fortalezas y limitaciones. En medicina, este tipo de artículo incluye desde ensayos clínicos hasta estudios observacionales o serie de casos, siempre con una estructura transparente. Artículos de revisión. Los artículos de revisión cumplen una función distinta. Sintetizan lo que ya se sabe sobre un tema. A diferencia del original, aquí no producimos datos nuevos, sino que analizamos la evidencia existente. Existen 3 grandes tipos. La revisión narrativa es la más común. Busca dar al lector una idea general y actualizada sobre un tema, reuniendo los estudios más relevantes. No tiene la misma rigurosidad metodológica que la revisión sistemática, pero sí debe ser clara respecto a las fuentes consultadas y debe aportar un análisis crítico. En medicina, este tipo de artículo es útil para introducir a especialistas en un campo emergente o para actualizar de manera amplia sobre una enfermedad, un tratamiento o una técnica. La revisión sistemática es la forma más rigurosa de síntesis. Implica definir una pregunta clínica precisa, establece un protocolo de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión, evalúa la calidad de los estudios y finalmente resume los resultados de forma cualitativa o cuantitativa mediante metaanálisis. El valor de este tipo de revisión es que ofrece la mejor evidencia disponible, ya que integra los datos de múltiples estudios para dar una conclusión robusta. En la práctica médica, estas revisiones son la base de la guía de prácticas clínicas y de las recomendaciones de tratamientos.
La revisión bibliométrica es menos conocida pero muy útil. No analiza directamente los resultados de los estudios, sino la forma en que la ciencia sobre un tema se está produciendo. Por ejemplo, quiénes son los autores más productivos, qué países investigan más, cuáles son las revistas más influyentes o cuáles son las palabras claves más utilizadas. Este tipo de artículos ayuda a identificar tendencias, vacíos de investigaciones y redes de colaboración. En medicina puede servir para detectar cuáles áreas de una especialidad están creciendo más rápido o donde hay menos evidencia. Carta al editor. La carta al editor es un formato breve, pero de gran impacto. Sirve para comentar, criticar o complementar un artículo recientemente publicado en una revista. También puede servir para compartir una observación puntual o un dato clínico relevante que no da para un artículo completo. Es una manera de dialogar directamente con la comunidad científica, de señalar errores metodológicos o de añadir perspectivas clínicas que enriquecen el debate. Aunque es breve, debe ser claro, respetuosa y con evidencia que respalde los argumentos. Artículos de reflexión y debate. Este tipo de artículos se centra en ideas, teorías o discusiones conceptuales. Aquí no se presentan datos originales, sino argumentos bien fundamentados. Se trata de analizar, interpretar o cuestionar un tema desde un punto de vista crítico. En medicina, este formato se utiliza mucho en bioética, en discusión de políticas públicas de salud o en la evaluación del impacto social de una tecnología sanitaria. La clave está en que el texto tenga un hilo argumentativo sólido, bien sustentado en literatura y que aporte una visión innovadora o provocadora para la discusión académica. En conclusión, cada tipo de artículo cumple una función específica. Si tenemos datos originales, el camino es el artículo original. Si queremos sintetizar lo que ya existe, podemos optar por revisiones narrativas, sistemáticas o bibliométricas, según la profundidad que necesitemos. Si deseamos comentar un artículo puntual, la carta al editor es la mejor opción. Y si queremos exponer un análisis teórico o crítico, recurrimos al artículo de reflexión o debate. La elección correcta no solo facilita la publicación, también asegura que nuestro aporte tenga el impacto esperado dentro de la comunidad médica.